parece importante porque son tantos los efectos que produce la palabra en la vida del creyente, es que la palabra da vida. El apóstol Santiago lo dice claramente: Dios nos engendró por su propia voluntad con palabra de verdad para que fuésemos como las primicias de sus criaturas. Nos engendró Dios porque quiso, por su propia voluntad, por la palabra de verdad. Y entonces esta afirmación de Santiago la vemos corroborada también en la primera Pedro 1:23. Los cristianos han sido reengendrados de un germen no corruptible, sino incorruptible, por medio de la palabra de Dios viva y permanente. Qué bueno que vayamos meditando, que vayamos pensando que la palabra nos engendró. ¿Desde qué punto de vista podés hacerte esta pregunta? ¿Por qué la palabra me engendra? ¿Cuándo la palabra me engendra? Y sigamos avanzando porque ambos parten de un hecho fundamental, que es el bautismo. La palabra de Dios desde el bautismo nos hizo hijos. Y qué lindo, sin embargo, que esta idea grandiosa de que la palabra es la que nos da vida, la que nos hace ser hijos, qué lindo que lo recordemos también con el Salmo, tu palabra me da vida, el Salmo 119, que como ustedes saben, en una riqueza impresionante, el más largo de todo el Salterio, con tantos sinónimos nos dice esta riqueza de la palabra de Dios y sobre todo de la ley. Así que sería bueno que cuando tengan tiempo y puedan se acerquen al Salmo 119 porque él nos describe la riqueza inagotable de la palabra. También San Ambrosio, comentando este salmo, dice: la palabra de Dios es la sustancia vital de nuestra alma, la alimenta, la pastorea y la gobierna. No hay nada que pueda hacer vivir el alma del hombre fuera de la palabra de Dios. Fíjense qué lindo San Ambrosio, ¿no? Cuando también Moisés pone de relieve esta afirmación del Deuteronomio 32:47, esta palabra es nuestra vida. Estaba todo el pueblo reunido y él les afirma con certeza: la palabra es nuestra vida, de ella dependemos. Y bueno, lo mismo dijo Jesús, ¿no? En Mateo 4:4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nos podríamos ir preguntando, ¿no? ¿Qué lugar ocupa la palabra en nuestra vida? ¿Cuánto nos alimentamos de la palabra? Porque ella es la que da realmente la vida. Para mí, el que más sabe decirnos de la vitalidad, de la fuerza vital que tiene la palabra, es Lázaro. ¿Se acuerdan cuando Jesús, dice el texto de Juan capítulo 11, 43 en adelante, Jesús con fuerte voz gritó: Lázaro, sal fuera. Y el muerto salió atado. ¿Quién más que Lázaro sabe que la palabra tiene poder para dar vida? El segundo efecto que podemos deducir que nos regala la palabra es que nos crea por amor. La palabra es fuente creadora, lo sabemos en todo el capítulo 1, y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo, tantas veces se repite cuántas criaturas Dios trae al mundo. Así que la palabra crea, de eso no tenemos ninguna duda, que tiene la capacidad de hacer existir, de llamarnos al ser. Ahora, lo digamos con la plegaria eucarística, para derramar el amor sobre todas las criaturas y alegrarlas con el resplandor de su gloria, para eso nos creó. Y qué importante es saberse no solo creado por la palabra, sino creado por el amor que Dios nos tiene, y cuando Él habla, nos transmite también ese amor que lo identifica, que lo define, ¿no?
La Biblia, desde el inicio hasta el final, entonces, no es otra cosa que el mensaje de amor de Dios para cada uno de sus criaturas. Y bien lo podríamos resumir con esta sentencia que Mateo 12:34 nos regala: de lo que rebosa el corazón, habla la boca. ¿Quién podría afirmar lo contrario? De lo que rebalsa el corazón de Dios, habla su boca. Cada palabra de Dios es palabra que crea, que da vida y lo hace por amor. Por eso cuando vamos a la Escritura, no tenemos que buscar otra cosa que experimentar, que recibir en un acto de fe ese amor de Dios que nos transmite su palabra. Todas las Escrituras, dice San Agustín, han sido hechas con este fin: que el hombre entienda cuánto le ama a Dios y lo entienda para inflamarse de amor hacia Él. San Agustín es fantástico. Todas las Escrituras fueron para eso, para que entendamos no solo con la mente, con la inteligencia, sino también con la afectividad, con el corazón, con la voluntad, cuánto nos ama Dios. Y bueno, todo confluye a esa definición increíble que nos regala la primera carta de Juan en el capítulo 4, versículo 8: Dios es amor. Y entonces todo lo que Él hace y todo lo que Él dice está teñido, está imbuido, pleno de ese amor. El tercer efecto, la palabra nos pone en relación directa a Dios con las criaturas. En el principio era la palabra, dice Juan 1:1. Esto quiere decir que el Dios bíblico no es solitario. Él quiere entrar en relación, es decir, en comunicación, porque no hay palabra que no presuponga un interlocutor. Y entonces el primer interlocutor de la palabra del Padre es el Hijo, y en el Hijo cada uno de nosotros. Así que cada uno de nosotros somos el tú con el que Dios se comunica. Repite infinitamente Dios: escucha, pueblo mío, quiero hablarte. ¿Cuántas veces, de cuántas maneras dice la Biblia: y dijo Dios, oráculo de Dios, dijo Dios a Adán, así habla el Señor, palabra del Señor? ¿De cuántas maneras se podría resumir esto? Escucha, pueblo mío, quiero hablarte. Cada vez que abramos el texto, recordemos que Dios es el que en persona nos quiere hablar. Jeremías, el profeta, dice: pondré mi ley en su espíritu, la escribiré sobre sus corazones. Evidentemente se trata de un hablar diverso. Dios, cuando habla al hombre, lo hace en y al corazón. Así que abramos desde el principio de nuestro recorrido a la luz de las Escrituras, abramos el corazón para que Dios nos hable ahí profundamente, y no solamente aprendamos conceptos, ideas, que aprendamos a bucear en el mundo de la Biblia, sino también aprendamos a escuchar a este Dios que quiere relacionarse con nosotros. Lo atraeré hacia mí, lo guiaré al desierto, le hablaré al corazón, dice el profeta Oseas. Y Deuteronomio, que después está también citado en Hechos 9:7, dice: el Señor habló desde el fuego. Ustedes oían el sonido de las palabras, pero no veían figura alguna. Solo había una voz. Y esta es la manera que eligió Dios de relacionarse con su pueblo, de relacionarse con cada uno de nosotros, hablando. Así que hay que disponer el corazón y disponer el oído, porque Él ya está dispuesto, la palabra ya está escrita y es para nosotros. El cuarto efecto es que la palabra produce gozo. Como lo afirman los profetas, por ejemplo, Jeremías 15:16, cuando tus palabras salieron al encuentro, las devoré con avidez. Tu palabra fue la alegría y el gozo de mi corazón. Alegría y gozo, una combinación casi para decir la totalidad de la felicidad, del gozo, de la alegría,
fue la palabra para el profeta cuando la devoró. También la misma expresión o algo parecido dice Ezequiel: hijo de hombre, aliméntate y sáciate de este rollo que te doy. Lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. No solo produce gozo, sino también dulzura. La palabra nos regala estos dos efectos también. En el número 5, como efecto, como eso que produce la palabra en nosotros, en la historia, en la humanidad, es que la palabra es eficiente. Lo dice de una manera admirable el profeta Isaías, que la palabra no vuelve a Dios sin realizar aquello para lo que ha sido enviada. Dice así Isaías 55, así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven a él sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y hecho germinar, para que dé semilla al sembrador y pan para comer, así sucede con la palabra que sale de mi boca. Ella no vuelve a mí estéril sin realizar todo lo que yo quiero y cumplir aquello para lo que la envié. Esta eficacia, esta eficiencia que tiene la palabra de Dios, solo la palabra de Dios la tiene. Así que no tengamos ninguna duda de que si alguna vez por pecado, por negligencia, por el motivo que sea, nos cerramos a la palabra, no tengamos duda que no va a volver a Dios hasta que ella no produzca en nosotros aquello para lo que fue enviada. O sea, que Dios va a esperar con paciencia a que abramos el corazón y se cumpla en nosotros eso que Dios pensó para cada vez que emite una palabra. Cuánta riqueza hay en la Biblia está para nosotros. El sexto efecto, la palabra tiene actualidad. Además de producir eso para lo que Dios la quiere y para lo que Dios la envió, la palabra tiene actualidad. Tal, por ejemplo, como Jesús se lo dijo a Zaqueo. ¿Se acuerdan cuando el petizo estaba subido al árbol y Jesús, él lo estaba buscando? Zaqueo lo estaba buscando a Jesús, pero también Jesús supo de su búsqueda, de su deseo, y cuando lo vio en el árbol le dijo: hoy debo ir a alojarme en tu casa. Y cuando estaba llegando, cuando estaba entrando en su casa, y después de escuchar todo ese desprendimiento de Zaqueo, que era jefe de publicanos, que sabemos había robado mucho, y él mismo se compromete, sin que Jesús le diga nada, a devolver todo lo que él se había quedado de ajenos, Jesús le respondió: hoy ha llegado la salvación a tu casa. Cada vez que nos encontramos con un corazón desprendido, con un corazón abierto para recibir la salvación de Jesús, es nuestro hoy. Ese hoy no es un cronos, no es un correr el tiempo del reloj, es un kairos, es el hoy de salvación, que Lucas es el que más subraya esta dimensión salvífica del hoy. Si se acuerdan, ahí en la cruz, cuando uno de los ladrones se burlaba de Jesús, el otro le pedía, le suplicaba que se acordara de él cuando llegara al paraíso. Y Jesús, fíjense, que le dijo con una certeza de dueño del reino y del paraíso: yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué fantástico, ¿no? Esta capacidad que tiene la palabra de ser actual. ¿Cuántos cientos de años hace que Jesús le dirigió esa palabra al ladrón? Y sin embargo, cuando le suplicamos a Jesús la apertura de las realidades del reino, Él nos dice de nuevo: hoy estarás conmigo, hoy se te será revelado, hoy entró la salvación a tu casa. Tendría que impresionarnos cuando leemos, por ejemplo, Mateo 12, ¿no? 41, 42, que dice: ahora, aquí, cuando vos te pones frente al texto bíblico, ahora y aquí hay alguien más que Jonás, ahora y aquí hay alguien más grande que Salomón. Jesús en persona, en la palabra, se dirige a cada uno de nosotros y es lo más grande que nos pudo pasar en nuestra vida. Por eso,
Estos dos adverbios, ¿no? Hoy y aquí, significan verdaderamente que ahora y aquí, en el momento y en el lugar donde te encuentres con Jesús palabra, se produce eso mismo que hace 2000 años Jesús pronunciaba y decía en aquella época, porque Jesús está vivo en su palabra. Y entonces cada vez que vamos a ella nos encontramos hoy y aquí con Jesús vivo, con Jesús resucitado. El séptimo efecto, la palabra cala hondo. ¿Qué quiere decir? Que ninguna voz humana llega al corazón de el hombre como llega la palabra. Dice Hebreos 4, 12, 13, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada alguna de dos filos, penetra hasta las fronteras entre el alma y el espíritu, hasta las coyunturas y médulas, y escruta los sentimientos y pensamientos del corazón. No hay para ella criatura invisible. Fíjense, cala hondo, atraviesa, no hay nada que la palabra no pueda penetrar. Por eso, más que decir, como solemos decir, que nosotros escrutamos las escrituras, son las escrituras las que nos escrutan a nosotros. Y eso es lo fantástico, que es Dios el que nos cuestiona, nos interroga, es Dios el que nos medita, es Dios el que nos refleja como un espejo, y no es tanto nuestro esfuerzo, sino es Él que viene a nuestro encuentro, ¿no? Señor, dice el Salmo 139, 23, Señor, sondéame y conoce mi corazón. Ponme a prueba y conoce mis sentimientos, mis desvelos, dice literalmente el texto. Mira si mi camino se desvía, guíame por el camino recto. El octavo es que la palabra instruye y consuela. La palabra nos da sabiduría. Y Dios se sirvió de la palabra para comunicar toda esa vida, toda esa plenitud, todo ese gozo, toda esa verdad que decíamos. Y entonces, todo lo que escribió antes de nosotros, dice Pablo, fue escrito para nuestra instrucción, para que en virtud de la perseverancia y del consuelo que nos vienen de las Escrituras, tengamos viva nuestra esperanza. Romanos 15:4. Así que la palabra nos instruye. La palabra nos da esa salida oportuna en el momento que más la necesitamos. Por eso lo bueno es ir acumulando, en el sentido que lo hacía María, meditando y conservando en el corazón, para que cuando tengamos que decir una palabra, un consejo, para que tengamos que resolver una situación, enseguida encontremos en este tesoro inagotable que tenemos de la palabra, la respuesta o la solución o la vía, el camino para nuestra vida. Dice 2 Timoteo 3, 14, 17, persevera en lo que aprendiste, le dice Pablo a su mano derecha, Timoteo, y en lo que creíste, teniendo presente de quiénes lo aprendiste, y que desde niño conoces las sagradas letras, que pueden darte sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir, para educar en la justicia. Así el hombre de Dios se encuentra perfecto y preparado para toda obra buena. Fíjense todo lo que hace la Escritura, lo que hace las sagradas letras en nuestra vida, ¿no? El noveno efecto, la palabra otorga el conocimiento de Dios y de uno mismo. La cercanía con la palabra nos regalan estos dos conocimientos más importantes para avanzar en la vida, que son el conocimiento de uno mismo, pero sobre todo el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios sin el conocimiento de uno mismo lleva a la presunción, pero el conocimiento propio sin el conocimiento de Dios lleva a la desesperación. Así que miren qué bueno esto que dice San Agustín, que me conozca a mí y que te conozca a ti, decía a Dios San Agustín, que me conozca a mí para humillarme y que te conozca a ti para amarte. Qué bueno, ¿no?
También San Gregorio Magno hablaba respecto a este de conocimiento que nos otorga la Sagrada Escritura. La Escritura dice, es una carta de Dios omnipotente a su criatura. En las palabras de Dios se aprende a conocer el corazón de Dios. La Sagrada Escritura nos lleva a conocer, a tener experiencia, porque conocer en la Biblia no solamente significa adquirir conocimientos intelectuales, sino conocer en la Biblia significa sobre todo tener experiencia, intimidad que la da el amor. Por ejemplo, ¿no? Cuando el texto de Génesis 4 dice que Adán conoció a Eva, lo que está diciendo, y nació Caín, es que tuvo intimidad, que tuvo relaciones sexuales. Y entonces fíjense hasta qué punto la palabra y nosotros puede hacernos como una simbiosis que nos lleva al conocimiento mutuo. Qué espejo, ¿no? Qué espejo que es la palabra para con nosotros. Un ejemplo que les dejo para que ustedes profundicen, para que vayan y busquen y se den con esta constatación de que la palabra nos revela quién somos, pero también nos revela quién es Dios, es Apocalipsis, capítulo 3, del 14 al 20. Les toca leer a ustedes ese texto. Muy bien, entonces el décimo efecto, el décimo fruto que podemos sacar de la palabra es quizás el que más conocemos y al que más a veces apelamos, y es que la palabra sana, que la palabra restaura. También Dios se ha servido, ¿no?, de la palabra para restaurar y para sanar, sobre todo a través de los profetas y por supuesto en el Nuevo Testamento a través de Jesús. Y entonces tenemos el texto de Segunda Reyes, capítulo 5 del 1 al 19, que los invito a que después ustedes lo lean con detenimiento, pero se trataría del profeta Eliseo cuando le manda decir a Naamán el sirio. ¿Se acuerdan que Naamán había ido a verlo porque estaba con lepra? Y entonces el profeta le había dicho que se lavara 7 veces en el Jordán. Y el sirio, medio molesto, no le pareció bien, porque él decía que él tenía mejores ríos en su tierra, que iba a estar bañándose 7 veces en el Jordán, obedeciendo una instrucción absurda para su criterio. Y entonces el texto es muy interesante porque los servidores de Naamán le dicen, pero Naamán, si te hubiera pedido algo extraordinario, pero es tan sencillo cumplir esta palabra. Y entonces lo convencieron y Naamán entró y salió del Jordán 7 veces. Y dice el texto que cuando salió, la piel de Naamán no solo había quedado purificada y limpia, sino se parecía a la de un bebé. Fíjense el poder de la palabra. Solamente tenía que obedecer lo que la palabra de Dios por medio del profeta le había consignado. Y así fue, obedeció y lo sanó, lo restauró. Este poder sanador, así concretado en Sabiduría 16:12, dice, no los curó hierba ni emoliente alguno, se dice de Israel en el desierto, sino tu palabra, Señor, que todo lo sana. De la cantidad de textos que en el Nuevo Testamento podríamos dar como ejemplo, ya se lo imaginan, pero yo pensé en 2 textos fundamentalmente en los que se ven esta fuerza de la palabra de Jesús que sana, que restaura. Y el primero es el texto de Mateo 8, del 15 al 13. Se trata de que en Cafarnaúm, el centurión, esta persona que tenía a cargo 100 soldados, le va a pedir a Jesús, Señor, mi criado yace en cama paralítico con terribles sufrimientos. Ahí no se sabe, hay un problema textual, si se trata del criado o si se trata del hijo
Pero no importa, criado o el hijo, él le fue a pedir intercesión a Jesús, y Jesús le dice, yo iré a curarlo, en persona iré. Pero el centurión le replica, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Solo di una palabra y mi siervo o mi hijo se curará. Y entonces ya se acuerdan, ¿no? Que el centurión se pone a él mismo como ejemplo. Yo tengo gente a cargo y cuando le digo ve, va, cuando le digo vuelve, vuelve, y me obedecen. Y entonces solo hace falta que vos digas, que tu palabra se pronuncie y obtendré la salvación, la sanación, la restauración de la salud que estoy buscando. Y Jesús le dijo, no he encontrado en Israel una semejante fe como la de este pagano centurión militar. Así que es un texto clave para entender este poder sanador que tiene la palabra, que ni siquiera tuvo que haber ido Jesús a encontrarse con el enfermo. En el capítulo 9 de Marcos tenemos esta escena del padre de Jesús, de un padre de un niño endemoniado que los discípulos no podían curar, y entonces este papá le pide a Jesús la sanación para su hijo. Y entonces ese texto también es muy importante porque Jesús lo exorciza y le dice al demonio que salga de él y lo deje sano, lo deje restaurado en su salud, en su integridad, en su dignidad. Pero estos textos en los que la palabra sana y restaura nos demuestran que la palabra lo hace, pero no mágicamente, que hace falta fe, que la fe es, podríamos decir de alguna manera, como la condición, como el medio necesario para que la palabra actúe. Y entonces el poder que tiene la palabra es indiscutible, pero ¿por qué no siempre actúa? Y porque no siempre creemos realmente que es posible que la palabra nos sane. Y así como el Señor le dijo a este papá, continúa creyendo, no dejes de creer y tu hijo sanará. Así también cada vez que necesitemos recurrir a la palabra como sanación, como restauración, no dejemos de creer, porque eso es lo que nos enseña el texto. Todo es posible para el que cree. Ahí en el apunte que ustedes van a poder bajar de la plataforma, van a encontrar otros ejemplos respecto a todo esto que estamos compartiendo. Y el número 11, que me parece uno de los textos más elocuentes de este efecto y este fruto que tiene la palabra en nuestra vida, es que la palabra dirige espiritualmente. La palabra de Dios asegura que toda persona que así lo desee tenga una dirección espiritual infalible. Hay una dirección espiritual, por así decirlo, extraordinaria, que se impone en momentos especiales, ante decisiones radicales, ante elecciones fundamentales, en los que Dios revela su voluntad a través de la palabra y quizás a veces necesite de algún hermano, alguna hermana con quien confrontar para tomar la decisión correcta. Pero seguramente es a la luz de la palabra que el Señor guía, encamina nuestra vida. Ahora, esta dirección espiritual, por la meditación de la palabra, está ungida por el Espíritu Santo y es Él el que, digamos así, resuelve prácticamente nuestras situaciones. Por supuesto, para quien las ponga en Él. Ahora,
Esto es lo que de alguna manera quiere expresar el versículo 105 de este fantástico salmo que les decía al principio. Ahora en el 105 dice, tu palabra es lámpara para mis pasos y luz en mi sendero. Ojalá tuviéramos el hábito, este deseo de que la palabra nos guíe espiritualmente. Y me gustaría compartirles para terminar esta primera parte el testimonio de Cantalamessa. Ustedes conocen Raniero Cantalamessa, que es el predicador de la Casa Pontificia del Santo Padre, y entre tantos otros libros escribió este que se los recomiendo y por eso lo puse en este video, Tu palabra me da vida. Así se llama el libro de donde saqué este testimonio y muchos de los aportes que van a encontrar en este video. Dice que el testimonio dice así del padre Raniero Cantalamessa. Una vez, dice, predicaba una misión en Australia. El último día fue a verlo un hombre inmigrante italiano que trabajaba allí y le dijo, padre, tengo un grave problema. Tengo un hijo de 11 años que aún no está bautizado porque mi esposa se hizo testigo de Jehová y no quiere oír hablar del bautismo en la Iglesia Católica. Si lo bautizo, habrá una crisis matrimonial. Pero si no lo bautizo, no me siento tranquilo, porque cuando nos casamos ambos éramos católicos y ambos habíamos decidido llevar a nuestros hijos en la fe. ¿Qué debo hacer? Y entonces Cantalamessa le dijo, déjeme reflexionar esta noche, vuelve mañana y veremos qué hacer. Al día siguiente, vuelve el hombre ya mucho más sereno y le dijo, padre, encontré la solución. Y ayer por la tarde en casa oré un rato y después de abrir la Biblia salió el pasaje en que Abraham lleva a su hijo Isaac a la inmolación y vi que cuando Abraham llevaba a su hijo Isaac a ser inmolado, no dice nada de su esposa. Y entonces era un discernimiento exegéticamente perfecto el que había hecho este buen hombre y que había aplicado a su situación de vida. Nadie que explique el texto de Génesis va a decir que en el texto quiere decir esto para lo que este señor encontró respuesta. Pero él tenía una pregunta fundamental que lo inquietaba en su corazón y el Señor, a través de este texto, le hizo ver que la mujer, Sara, si se hubiera enterado de que Dios le pedía a su hijo para ser inmolado, quizá ni se lo hubiera dado. Y entonces Abraham, en obediencia total, en amor primero a Dios que hasta su propio hijo al que más amaba, fue y lo llevó a la montaña, como sabemos, y después Dios lo reemplaza por el cordero. Pero qué importante cómo este Señor, en esta palabra que nadie hubiera dicho que tendría esta explicación, fue dirigido espiritualmente por la palabra. Y entonces dice que Raniero Cantalamessa le bautizó el niño y todos felices terminaron la historia. Obvio que cuando volvió este chico a la casa ya estaba bautizado y la mamá no tuvo más remedio que aceptar el sacramento. O no, pero el sacramento ya lo tenía. Qué lindo entonces que podamos hacer de la palabra nuestra guía espiritual. En el apunte van a encontrar otros muchos varios ejemplos de cómo la palabra nos guía espiritualmente. Pasemos entonces al segundo punto de nuestra